eh, son prácticas, ¿verdad? Que eh, se deben hacer, ¿verdad? Por la importancia que tiene este cultivo, ¿verdad? Ya que es uno de los principales fuentes alimenticias en la población nicaragüense, además de proporcionar proteínas, almidón, lípidos, azúcares, es una fuente de ingreso en la venta de productos primarios y en subproductos como la tortilla, horneado, atole, fresco y otros productos que la familia productora perciben, ¿verdad? Al vender estos productos y subproductos. La pérdida de gránulas de la cosecha al almacenamiento es algo que ya los productores hasta cierto punto los miran como que fuera algo normal. Sin embargo, el trabajo después de realizar toda una labor, ¿verdad? Desde que prepararon el suelo hasta que lo hayan cosechado, eh, un gran esfuerzo y además eh, ingresos que significa para la familia eh, una pérdida grande, pues además de los granos como alimento y como semilla para las nuevas o la futura eh, producción que van a tener de este cultivo. Entonces, las pérdidas y daños se dan por diferentes hechos, pues. Uno es porque a veces no tomamos en cuenta que el maíz, ¿verdad? Como cualquier otro grano, es un organismo vivo. Es decir, de que como organismo vivo respira, tiene que sobrevivir de, del medio ambiente, está relacionado con todo lo que le rodea y si este organismo, en el caso de se utiliza para semilla, llega a morir el embrión, pues no va a sobrevivir. Esto está relacionado mucho, ¿verdad? Con el manejo que nosotros le demos para tratar de que este organismo pueda vivir durante el tiempo que nosotros necesitamos conservarlo, ya tanto para sembrarlo o para almacenarlo como alimento. Entonces, esto es uno de los mayores hechos que se dan pues, eh, eh, cuando no lo tomamos en cuenta pues, y eh, se dan las pérdidas y daños. Eh, Además, es muy fácil por ser dañado, pues, principalmente porque ahí decía la incidencia de la humedad del grano desde que está en el campo, ¿verdad? Está la humedad ambiental, o sea, el que anda flotando con el aire, ¿verdad? Y que esta humedad también lo percibe el grano y que esto puede también, como organismo vivo, crear cierta eh, 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 daños y hasta pérdida al momento de que sea cosechado. Y el otro factor importante que se toma en cuenta también son las temperaturas, principalmente provocadas pues, por la radiación solar. Entonces, estos hechos ¿verdad? Son muy importantes ¿ya? Y que el otro eh, que causa bastantes pérdidas, eh, que son los animales o microbios que le apetecen este tipo de granos, principalmente los gorgojos, ratas y otros animales, pues como los animales de monte, que al momento que esto ya está en el campo todavía, que está doblado o que lo tapiscan y lo ponen en un montón, entonces esto queda expuesto a que sea afectado por estos animales o microbios ¿verdad? Que afectan principalmente lo que es el embrión del grano.
Entonces es muy importante conocer pues que las pérdidas de grano desde la cosecha hasta el almacenamiento, que es lo que nosotros le llamamos el manejo por cosecha desde el punto de vista en campo o hasta el almacenamiento, pues porque son eh, 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 cuanto más vulnerable es el grano para, para que se reduzca pues, el potencial productivo que tiene este grano, pues porque puede ser alto el potencial, pero si no se le da un buen manejo a en esta etapa de la cadena productiva, pues va a ser muy difícil. Entonces las prácticas para evitar las pérdidas de grano hasta el almacenamiento se puede dar en 5 momentos que se acondiciona el grano para que una vez que ya esté en buen estado en almacenamiento, pueda ser distribuido para la transformación o para la venta directamente como producción primaria. Uno entonces, la práctica de cosecha oportuna al momento de cosechar el grano, la práctica de secado en campo, que es lo que tradicionalmente se hace, el doblado o despuntado, ¿verdad? Que a veces eso causa, si no le hacemos buena práctica, pues también vamos a tener pérdidas. Y sobre todo en estos tiempos, porque que la, la alta, alta eh, lluvias o cantidad de agua que cae, a veces es difícil de controlarlo. Y entonces estamos poniendo de que nuestros granos se pregerminen o se pudran a causa de daño de hongos y otros animales que pueden afectarlo. La tercera condicionamiento y que son tecnologías que podemos es para el desgrane. Pues. Eso es muy importante porque eh, eh, en este momento es cuando el grano necesita estar a un porcentaje de humedad eh, que esté en la condición de que no se den los daños físicos ¿verdad? Al ser desgranado. Y el otro son las prácticas para la limpieza de selección, ¿verdad? Una vez que está desgranado, ¿verdad? Y pasar al secado. Y una vez ya secado el grano, entonces nosotros podamos eh, 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 hacer el almacenamiento. Entonces, lo primero que decíamos era la práctica de cosecha oportuna, perdón, del maíz. ¿Qué significa esto? De que eh, ahí hubo un, una equivocación, ahí el maíz, eh, lo estamos refiriendo, y es que del grano eh, eh, tenemos que estar vigilante en qué momento realmente es oportuno de que el grano esté bueno ya para cosechar. Entonces uno, el grano cuando está, tiene lo que le llamamos nosotros el punto negro, ¿verdad? Que es cuando el grano, el maíz, entonces tiene un puntito negro y eso significa pues de que ya la planta lo ya no necesita estar en la planta porque ya no le traslada alimentación y por lo tanto, pues este grano, le decimos que fisiológicamente ya no, ya no, eh, eh, ya no está, no es indicado pues, que esté en, en la planta. Pues. Entonces, por lo tanto, en un momento oportunamente se debe cosechar. El otro es ¿verdad? El color de la planta, ¿verdad? Que como ustedes pueden ver ahí en de la figura derecha, ¿verdad? Se puede indicar pues, cuando ya toda la planta está, cambió de color totalmente, de verde a ese color este, café o cafecito claro, ¿verdad? Y que ya el grano está con ese puntito negro. Entonces es muy importante, ¿verdad? Y ahí me disculpan ahí que estamos hablando de la cosecha oportuna del maíz. Entonces, cuando
tradicionalmente cuando después que se cosecha, se amontona, se tapica y o se dobla o se despunta, ¿verdad? Y esto queda, como le decíamos, expuesto, ¿verdad? A todos estos factores que hablábamos de la lluvia, la temperatura y de los hongos, ratas y otros animales que pueden afectar en campo. Entonces, es lo que nosotros llamamos entonces utilizar una caseta secadora, que es para secar maíz en mazorca. Entonces, esta reduce la humedad hasta un 16% en 2 meses para que después sea desgranado, ¿verdad? Una caseta secadora para almacenar, ¿verdad? Unos 20, 23 quintales, debe llevar estas dimensiones que se presentan aquí en esta figura. No necesariamente se necesita utilizar este tipo de material como el que es de láminas de zinc, sino que eso puede utilizarse teja, puede ser zacate y otros materiales que estén disponibles a nivel local. Aquí la clave está en las medidas, pues, y principalmente en la dimensión eh, del ancho de los 70 centímetros. ¿Por qué? Porque es a través de ese costado, de ese frente que pasa el aire caliente y donde trae el exceso de humedad. Recuerden que cuando se cosecha el grano, este tiene, puede tener más de 25% de humedad. Entonces, la idea de llevarlo a un almacenamiento seguro o para tener éxito en el almacenamiento es que nosotros podamos reducirlo hasta un porcentaje adecuado para que pueda conservarse y la calidad nutricional, la reproductividad y además de que se pueda dilatar más tiempo para su comercialización. Eh, sí, y evitar pues las pérdidas y los daños que se puedan dar al momento de todos estos acondicionamientos que se le da para el almacenamiento de los granos. Entonces, esta es una práctica que los materiales pueden ser de la misma finca, de las mismas podas que se hacen en los árboles, puede ser madera cerrada, ¿ya? Puede ser también, como lo estamos viendo en la figura, madera rolliza, ¿verdad? Y dándole pues esa dimensión, ¿verdad? Y utilizando esa antirrata metálica que ustedes ven ahí, que es para que evitar pues, de que suban las ratas y que no puedan saltar porque eh, hay tipos de ratas que pueden brincar hasta 1 metro de altura y que a esta altura pues es más difícil que puedan lograr subir o subir por las patas de la caseta para dañar o causar pérdida a los granos. Después también puede ser que algunas familias tienen esta práctica que le ha dado resultados y es hacerlo intentarle, pero dentro de las casas, ¿verdad? Igual esto reduce el grano adecuadamente para hacer después desgranado, que por lo general la familia está desgranando paulatinamente para, inmediatamente pues hacer las tortillitas o para hacer otros tipos de subproductos derivados del maíz. El desgrane o vaporreo del maíz es otra de las prácticas o acondicionamiento del grano importante porque es para reducir la humedad del grano hasta un 18 o un 16% como se puede realizar a través de la caseta secadora en la que es el porcentaje adecuado para que el grano o semilla pues no le cause pues, eh, daño físico y evitar pues que la pérdida
en esta actividad. Entonces puede ser un desgranado a mano, ¿verdad? En el caso de la semilla, si es posible, pues realizarlo de manera manual es más óptimo porque la semilla es la más susceptible a tener daño y que después esto se va a presentar pues en el problema de la germinación, ¿verdad? Cuando es afectado el embrión, ¿verdad? O puede ser también a través de máquinas pues manuales o de combustión. Muy importante entonces esta, este condicionamiento que las prácticas pues lo tengamos muy en cuenta, principalmente pues que esté óptimo el porcentaje de humedad. La limpieza y la selección consiste pues en limpiar el grano o la semilla de todos los materiales extraños, basura, polvo, grano eh, dañados, ¿verdad? Que esto pueda contaminar o afectar, ¿verdad? El grano al momento que pueda ser comercializado. Es por esto pues que en esta parte es muy importante también previamente para hacer el grano ya secado y almacenado posteriormente. Entonces, muy importante era que si lo vamos a almacenar como semilla, pues inclusive puede ser menor, dependiendo del tiempo en que se va a almacenar. Decía pues que entre más tiempo se va a almacenar, tiene que estar más seco, pues un 12% puede aguantar inclusive más de 6 meses, ¿verdad? Pero hasta un 14% se puede almacenar, pero tiene que ser en menos tiempo. Este 13%, o 12 al 13%, pues podemos tenerlo, ¿verdad? 6, un poquito más de 6 meses, ¿verdad? Para, en el caso de la semilla, mantenga pues el porcentaje de germinación adecuado, ¿verdad? Aunque siempre se recomienda pues que debe hacerse las pruebas de germinación y las pruebas de, de, de ver la velocidad que tienen esta semilla, ¿verdad? Como dicen, no hay que dormirse sus laureles, sino que habría que eh, eh, bien hacer esta práctica porque esta es la clave pues, para almacenar lo más seguro los granos y en todo caso que sea semilla. Entonces, el secado lo podemos hacer en plástico negro, lona, ¿verdad? Eso, ¿no? Dependiendo de la cantidad que vayamos a secar, así podemos usar pues, la cantidad de plástico. Lo que sí pues, es muy recomendable y es la capa que nosotros vamos a dejarlo al momento de secado y estarle volteando por lo menos pues, cada 2 o 3 horas, dependiendo cómo esté la radiación solar, ¿verdad? Y el grano pues tiene que estar para que tenga un secado uniforme. El plástico, el grano debe estarse dándole vuelta pues, para garantizar de que sea un buen secado. También se puede usar túnel de secado, ¿verdad? Tal como se mira ahí en la, en la, en la figura, que se puede utilizar, que se puede secar tanto en la mazorca, pero también se puede utilizar el grano. Hay otros productores que hemos encontrado que usan este tipo de almacenamiento que le decimos la carioca, que está en la figura de abajo. Esta es una que se utiliza también para secar cacao, otros tipos de granos, pues, pero también maíz. Hay experiencia, ¿verdad? En algunos casos la hacen hasta con gaveta para que se quiera aprovechar bien el sol, ¿verdad? Se saca como gaveta donde están las capas del grano y cuando llueve entonces se introduce. Muy importante era esta, pero lo único pues que tiene que verse con el costo, ¿verdad? Entre todo ello, el uso del plástico pues siempre es lo más económico y por eso es lo que más utilizado. Pero
hay que tener mucho cuidado al momento de realizar estas actividades. Hay otras que también pueden ser por gavetas por secciones, que llevan varias gavetas y se abren pues, de una en una para que una sea seccionada de tal manera que una no quede debajo de otra, ¿verdad? Y recordar pues que siempre que el productor, eh, eh, por su experiencia, cuando usa los dientes, cuando usa la uña para ver si ya está seco, ¿verdad? Antes de ser almacenado, se recomienda pues siempre darle 3 días de sol, después que él ya crea que su grano está seco. Después eso lo ponemos a enfriar, ¿verdad? Por lo menos por una noche, bien tapadito, ¿verdad? Y después los vamos a almacenar. Es que lo que más recomendamos son las estructuras herméticas, ¿verdad? En este caso, una de las estructuras que son mejoradas es el caso de los silos metálicos, pues que con estas estructuras son elaboradas por artesanos que son también productores, que están a nivel nacional en Nicaragua y que son estructuras fabricadas con zinc o con láminas de zinc, o dicho metálicas, ¿verdad? Pero que son especiales para este tipo de estructuras y que pueden ser de varias, eh, de varias capacidades, pues desde un quintal, ahora hacen hasta 200, 100, 60, 30, 18, 12, 8, 2, hasta un quintal, pues. Y entonces, estas estructuras este, eh, ya fueron investigadas y validadas, en este caso por el INTE en Nicaragua, ¿verdad? Y son una de las mejores opciones para almacenar grano. Es decir, ¿por qué? Porque si se maneja adecuadamente podemos tener hasta cero pérdida, ¿verdad? Si es bien manejado. Por eso es muy importante que esta estructura, como una estructura metálica, debe estar sobre una estructura de madera, ¿verdad? Para que tenga ventilación, que sus reglas, que sean con reglas separadas, ¿verdad? Para que el momento de que haya altas temperaturas y eso pueda haber ventilación, ¿verdad? Y eso no crea ningún efecto en el calentamiento que pueda tener la lámina y que esto pueda afectar los granos, ¿verdad? Lo otro es que siempre esté bajo techo, que en ningún momento le dé el sol, ¿verdad? Entonces son recomendaciones muy importantes, ¿verdad? Otra de las cosas que también, si hay paredes que son de cemento o metálicas, no es recomendable de que la pared esté pegada, ¿verdad? Con la estructura, ¿verdad? Porque eso también transmite eh, 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 estados que pueden ser muy calientes y que esto también afecta el grano cuando hay altas radiaciones. Son recomendaciones muy importantes, pero también pues cualquier estructura abierta, inclusive en algunos casos usan galones, pueden utilizar baldes, pero que estén bien sellados, bien cerrados, de tal manera que no pueda haber pues intercambios con la humedad del ambiente y, y además pues que la temperatura no afecte mucho. Esto es muy importante, ¿verdad? Tomarlo en cuenta, pues. Lo otro que puede utilizarse también son los sacos, ¿verdad? Los sacos para mayor seguridad, pues, porque el saco sí no es hermético y por lo tanto puede haber, pues, intercambio de humedad, ¿verdad? Entonces se puede utilizar con bolsas, ya puede ser las bolsas quintaleras o bolsas especiales que ya existen, pues, que son con filtros que no permiten, pues, la entrada de humedad, sino solo la salida o mejor dicho, la salida de oxígeno para que esta estructura pueda manejarse herméticamente, tal como se mira ahí en la figura, pues. Igual el barril es el mismo principio del silo metálico, ¿verdad? Y que
es uno de los más utilizados, ¿verdad? Pero recuerden que para tener éxito en estos almacenamientos de grano, como les decía, puede ser frijol, puede ser sorgo, maíz o, o- o- o el mismo arroz, ¿verdad? Estas son las recomendaciones y las prácticas pues, más adecuadas para tener éxito en, eh, en en el almacenamiento y que después esto se pueda distribuir, ¿verdad? Ya sea para como producción primaria o para la transformación. Que ya también, pues, la parte de transformación, hay otras prácticas que ya debe, pues, también protegerse con otras prácticas, pero aquí estamos eh, eh, recomendando esta práctica más lo que es pues sobre el manejo de la cosecha hasta el almacenamiento, ¿verdad? Que son unas prácticas que más hace el productor. Entonces recuerda pues esos 5 o 6 momentos importantes que le decíamos para hacer prácticas importantes, ¿verdad? Como es la, la cosecha oportuna, ¿verdad? Bajar el grano lo más que se pueda en presecado, pero sin exponerlo mucho, ya sea en el campo, puede llevarlo en la casa y protegerlo bien para reducirlo hasta, si es posible, de un 16 a un 18%, era para que sea desgranado y no sufra daño mecánico, la limpieza para evitar, ¿verdad?, que contaminaciones y una buena selección en el caso de la semilla, ¿verdad? Y el secado del grano, pues, y después su adecuado almacenamiento, ¿verdad? En aunque los granos deben de estar secos, estamos hablando 12-13%, limpio, sano, fresco, ¿verdad? Y almacenarlo en estructura hermética o cerrada, pues, para que esté en últimas condiciones durante el tiempo que lo van a almacenar. Entonces, es, este es lo que nosotros queríamos compartir con ustedes en este video, ¿verdad? Espero que sea de mucho aprovechamiento. Gracias a todos y saludos.